Bueno, entonces, bueno, por lo pronto vamos a empezar aquí ahora sí con la guía. Aquí ya tengo unas cosas yo subrayadas. Ustedes las pueden apuntar o le pueden tomar captura. No sé si se les haga bien así la letra. Si alguien quiere que la haga un poquito más grande, un poco más chiquita, nada más me dice. Entonces, bueno, aquí tenemos primero, ahora sí vámonos a las. Ya vimos contexto. Todo lo que vimos antes de esto fue contexto. Necesitamos mucho contexto para que lo que estemos leyendo tenga sentido. Como quiera, todo se va a ir explicando. Y ya saben que a mí no me gusta nada más así como que les leyendo algo como si fuera, como cuando pasábamos a dar clase en la primaria y secundaria, ¿no? Cualquier duda, cualquier palabra que vean, pregunten si de repente a lo mejor yo la leo y la menciono, pero no digo qué es. Me pueden interrumpir en cualquier momento para hacer la pregunta que necesiten. Primero la definición, ¿no? ¿Qué son las ciencias sociales? Yo apunto siempre o subrayo palabras clave. Si ustedes quieren apuntar aparte más o quieren hacer un apunte ahí en su libreta, está bien, pero yo aquí subrayo nada más palabras clave, ¿no? Para no llenarme la cabeza de tantos datos, ¿no? Es un conjunto de disciplinas que estudian la acción del ser humano en la sociedad. Ahí dicen más palabras, pero es eso, porque son muchas ciencias sociales. Mucha gente dice, pero ni es cierto, no son ciencias, no, ciencias son física, química, biología, no, también las ciencias sociales también tienen como quien dice también su ciencia, tienen su manera de funcionar, sí son científicas también de otra forma, diferente, pero también lo son. Entonces, es un conjunto de disciplinas que estudian la acción del ser humano en sociedad. Ahorita vamos a ver que hay varias. Las ciencias sociales son un grupo de disciplinas que ahorita los vamos a estar viendo una por una, pero todas estas disciplinas juntas sirven para estudiar el ser humano en sociedad, porque el ser humano solito, ahorita vamos a ver, eso lo estudia la antropología, ¿no? Estudia el ser humano, pero las ciencias sociales estudian cómo funciona en sociedad, ¿no? Por eso se llama sociales, ¿no? Y aquí lo que ahorita les mencionaba, ¿no? Una de las formas en las que las ciencias sociales consiguen crear y comprobar su conocimiento es a través de la abstracción, una palabra que ahorita les mencioné. Todos se acuerdan que les dije, lo vamos a ver en la guía más adelante, pues aquí vamos a empezar a verlo, pero ya con su definición precisa, ¿no? Una abstracción es el resultado de una operación del intelecto que consiste en conservar solo los componentes fundamentales de un fenómeno. Más o menos lo que ahorita les mencionaba, ¿no? Yo no necesito traerte una casa completa y cargarla en mis hombros para ponértela y decirte que esto es. Yo le pongo, es más, con un dibujito lo puedo hacer, ¿no? Con un dibujito sencillo así que es un cuadro y un triángulo arriba, ¿verdad? Y una puerta. Ya está, con este pictograma, suponiendo que no tenga alfabeto, te puedo decir que esto es una casa. Si dibujo un animal así que tiene una forma de S con una lengua, es una víbora, ¿no? Eso es una abstracción. El decir que a una casa, ponerlo con letras, que es una casa, como les dije ahorita, el ejemplo más claro son los números o los sentimientos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para decirle, si no puedo definir lo que es la tristeza o la felicidad, ¿cómo le hago para explicarle a alguien qué es, ¿no? Decimos estoy triste y estoy feliz. Bueno, la palabra tristeza es una abstracción que significa todo lo que engloba estar triste, ¿no? Aquí sí me voy a tardar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Nada más agarro el componente fundamental, que puede ser una imagen o puede ser una idea, ¿no? Y es todo lo que tiene un concepto, nada más agarrar una idea, ¿no? Eso es una abstracción y es muy importante para entender todo esto que está aquí. Y aquí nos vamos a otra definición muy importante, el hecho social. Dice, ¿qué es un hecho social? Son prácticamente todos o casi todos los fenómenos que ocurren en una sociedad. Eso es un hecho social, ¿no? Sería un hecho individual si es lo que le ocurre a las personas, pero el hecho social es lo que le ocurre a una sociedad. Eso es un hecho social. Y aquí lo que dice es que la historia carece de leyes universales. Lo que es la historia en la sociedad no tiene una ley universal, ¿no? No hay una ley que diga que una sociedad va a empezar así y va a terminar de esta forma. Todas las sociedades en el mundo han empezado de una manera y han terminado de otra o han evolucionado diferente. Todas tienen culturas diferentes, ¿no? A eso se refiere con que carecen de leyes universales y también lo que está aquí abajo. Los eventos sociales son únicos, irrepetibles e históricos. Aquí alguien muy inteligente puede estar pensando, no es cierto, porque siempre nos dicen que la historia se está repitiendo constantemente. Esto es cierto.
Las cosas que hoy están pasando, por ejemplo, aquí en México, ya habían pasado hace 40 años y hace, también hace como 100, ¿no? Pero no de manera exacta, ni con las mismas personas, ni de las mismas formas, ¿no? Entonces, aunque el problema se está repitiendo, no se va a desarrollar de la misma forma, ni se va a desarrollar igual, ¿no? De eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, hoy, les voy a poner un ejemplo muy simple, ¿eh? A lo mejor a alguien le gusta o no le gusta, pero por ejemplo, hoy lo que estamos teniendo aquí en México con nuestro gobierno, no crean que yo le echo a un partido, yo le echo a todos, ¿eh? A mí todos me caen muy mal. Lo que está haciendo el gobierno actual es decir, vamos a eliminar los contrapesos y vamos a eliminar el poder ejecutivo, perdón, el poder judicial, ¿no? Que nada más el poder ejecutivo tome el control, ¿no? Esto ya había pasado antes. Esto pasó durante el Porfiriato y también pasó todavía antes, lo vamos a ver en Historia de México, durante la época de la dictadura de Santana, ¿no? De Antonio López de Santana, un personaje que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Todos estos personajes hicieron lo mismo, pero lo hicieron de diferente forma, ¿no? Santana, por ejemplo, simplemente dijo, como todavía era reciente la monarquía española, todavía nos acabamos apenas de independizar, teníamos, no estábamos acostumbrados a una democracia. Pues a Santana se le hizo fácil decir, no, hombre, vamos a volver a una monarquía y yo me hago llamar Su Alteza Serenísima, ¿no? Porfirio Díaz ya es unas décadas después. Porfirio Díaz lo que dice es, no, es que el poder judicial es un estorbo, mejor yo lo controlo, ¿no? Y lo que hace ahora el presidente y la presidenta es decir, no, son malos, quieren ganar mucho dinero, hay que deshacernos de ellos, ¿no? Lo hicieron de manera diferente, pero todos se están deshaciendo. Aquí en México ya lo hicimos, prácticamente hace unos días nos deshicimos del Poder Judicial. Para algunos es bueno, para algunos no tanto. Esto yo no lo juzgo, nada más estoy mencionando el hecho, ¿no? Esto que está pasando ahorita ya había pasado antes otras veces, ¿no? Entonces, se está repitiendo la historia, sí, pero no es de una manera exacta, ¿no? Se está repitiendo es un desarrollo muy diferente, ¿no? Entonces eso es que los eventos únicos perdón, los eventos históricos son únicos y repetibles. Y también tenemos aquí esto que es muy importante, ya lo había mencionado yo, quien haya estado conmigo desde antes, la diferencia entre la objetividad y la subjetividad. Esto es muy importante en muchas materias del examen. Esto lo van a ver aquí en sociales, lo vamos a ver también en humanidades y también lo ven aunque no lo crean en comunicación, también se ve. En comunicación, que es español, también vemos estos dos conceptos de algo objetivo y algo subjetivo. ¿Quién de ustedes con sus palabras me dice cuál es la diferencia? Aquí tenemos yo palabras claves que yo apunté, pero ustedes con lo que entienden, ¿cuál es la diferencia entre algo objetivo y algo subjetivo? Con sus palabras, ¿eh? Así con lo que entiendan. O alguien de ustedes dice, no, para mí estos términos son nuevos, yo no. Sería ¿Quién? algo, ay, Subjetivo es como, ay, perdón. Bueno, algo subjetivo es como tú lo ves, o sea, tu punto de vista, y algo objetivo es lo que es, o sea, es decir, yo puedo ver de forma subjetiva algo que para, o sea, tenemos opiniones diferentes, cada quien crea su opinión sobre ello y creamos un criterio de acorde a lo que estemos hablando. Y lo Qué excelente objetivo es respuesta, eso, ¿eh? pues es lo que es, o sea, no hay más. Qué excelente respuesta. Iban a decir algo, creo que era Carlos, no sé quién iba a decir algo. sí, ya lo dijo mi compañera. ¿Qué dices? Ya lo dijo mejor, ¿no? ¿Para qué digo yo, no? Es correcto lo que Sí, menciona, es correcto lo que menciona la compañera. Ahí les va. Ahí yo subrayé más lo que dice ahí. Fíjense cómo análisis de laboratorio no es una definición de algo objetivo, ¿no? En subjetivo, sí. Ahí lo que está subrayado dice, intervienen los valores, intereses y prejuicios de quien lo estudia. ¿Por qué arriba subrayé de todo análisis de laboratorio? Porque no hay nada más objetivo que un análisis de un laboratorio, ¿no? Así, rápido, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Algo objetivo es cuando estoy hablando de la cosa o del hecho, ¿no? Estoy hablando de cómo es. No está sujeto a una interpretación ni está sujeto a una opinión. No es si te gusta o no. Un dato objetivo es algo que es o algo que no es y se puede corroborar. Por eso aquí dice análisis de laboratorio, ¿no? La definición dice, para sustentar una explicación científica, cualquier persona puede reproducir el experimento y verificar, bueno, aquí también debería subrayar esto de aquí, ¿no? La realidad de su veracidad. También esto es importante. Dice, sin embargo, como las ciencias sociales no pueden someter sus postulados a análisis de laboratorio, utiliza la abstracción
para respaldar sus conclusiones, ¿no? Yo como que subrayé eso porque es una definición muy clara de lo que es algo objetivo, ¿no? Y lo subjetivo dice, el contenido de una ciencia no solo lo hace el estudio del fenómeno, sino que también intervienen los valores, intereses y prejuicios de quien lo estudia, o sea, el sujeto que lo está estudiando, por eso se llama subjetividad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Con el que ya nadie se queda con ninguna duda, ¿no? Yo sí puedo hablar de una misma cosa de manera objetiva y subjetiva, ¿no? Porque hay un lenguaje objetivo y un lenguaje subjetivo, ¿no? Creo que todos hemos escuchado una frase que dice que todo arte es subjetivo, ¿no? Y lo que dice y es correcto. El arte depende de quién lo interpreta y quién está viéndolo. Pero siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínense que yo voy a hablar de cine. También puedo hablar de cine de manera objetiva. Sí lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, oigan, ¿en qué año se estrenó la primera película de Los Vengadores? Ese es un dato objetivo, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes se puede acordar, ahorita me lo escribe, y si no nos acordamos, es muy fácil buscarlo, ¿no? Es muy fácil buscarlo en internet o buscamos la ficha ahí, ¿cómo se llama? La ficha en internet cinematográfica y ahí viene el año, la productora, quiénes actuaron. Esos son datos objetivos. Si yo digo, oye, en la primera película de Los Vengadores actuó Brad Pitt, actuó, por ejemplo, Zendaya, vamos a decir, pues no. Y no está sujeto a una discusión ni a un debate, ¿no? Si hubiera un debate de en qué año se estrenó esa película, a mí no me interesa verlo, ¿no? Porque esos son datos objetivos. Entonces, sí, sí puedo hablar de cine de manera objetiva, siempre y cuando dé datos de lo que es y lo que no es, ¿no? Y lo subjetivo, como mencionó la compañera, es la interpretación, ¿no? Dice Ita, objetivo es más directo sin meter emociones y preferencias. Exactamente, ¿no? Imagínense que yo llegue con ustedes y les diga, oigan, yo nací en el 2000. Claro que no, soy más viejo, pero es un decir, ¿no? Digo, yo nací en el 2000, entonces para mí, como a mí me gustan mucho las películas de los Vengadores y de Marvel, para mí, esa película salió en el 2000, porque es el año en el que yo nací y me gustan mucho, ¿no? Pues pensaríamos que una persona así, pues está mal de la cabeza, ¿no? No es lo que a ti te guste, no es lo que te parezca o no, es lo que es y lo que no es. Esos son los datos objetivos, ¿no? Oye, ¿en qué año empezó la Primera Guerra Mundial? Tampoco me interesa ver un debate de eso, porque eso lo podemos buscar si no lo sabemos o si no nos acordamos, ¿no? Lo buscamos en un lugar y ya está, ¿no? Si todos ahorita aquí buscamos en qué año empezó la Primera Guerra Mundial, todos vamos a poner el mismo año, 1914. No hay manera de que alguien me ponga uno diferente, porque es un dato objetivo, ¿no? Y lo subjetivo es cuando yo les pregunto a cada uno de ustedes, oye, ¿qué te parecieron las películas del Señor de los Anillos? Algunos me van a decir, están con ganas, es la mejor trilogía que se ha hecho en el cine, ¿no? Alguien de ustedes me va a decir, están aburridísimas, son muy largas, duran mucho, no, yo no voy a perder 12 horas de mi vida viendo eso, ¿no? Alguien de ustedes les va a ser muy rápida, alguien se le va a hacer muy lenta, alguien va a creer que las actuaciones son muy buenas, alguien va a creer que no. Eso es algo subjetivo. Depende de los intereses, como dice ahí, valores, intereses y prejuicios de quien lo estudia. Esto en la historia también sucede, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando veamos capitalismo y socialismo. Estoy seguro que algunos de ustedes que conozcan estos temas se inclinan más a uno que a otro, porque también es algo ideológico, es algo subjetivo. El socialismo para algunos es algo negativo, para unos es algo positivo. El capitalismo para muchos de ustedes puede ser, pues está padre, porque el capitalismo es dinero, pero para muchos puede ser no, el dinero también es malo. Eso también es la subjetividad. La subjetividad, por eso dice, intervienen los valores. Si a mí me educaron con ciertos valores en mi casa, para mí el socialismo va a ser algo muy malo. Pero si me educaron con otros, puede que sea algo muy bueno, ¿no? Entonces, si se fijan cómo varía, ¿no? Esto va a ser fundamental en lo que vayamos a ver más adelante, ¿no? Yo voy a estar hablando de manera imparcial, ¿eh? Yo siempre que hable de capitalismo, de socialismo, de marxismo, que ahorita lo vamos a ver, yo me voy a remitir nada más al objetivo, ¿no? La subjetividad es que nos parece a nosotros, ¿no? Si hablamos de las guerras mundiales, alguien de ustedes puede decir, a mí no me gusta la historia de las guerras porque está muy triste, nada más es gente matándose. Alguien de ustedes puede decir, a mí me gusta mucho, que es un tema muy morboso, hay un tema donde hay muchas cosas muy raras. Eso también es subjetivo. El ejemplo más claro es la historia de México, ¿eh? La historia de México es muy subjetiva, depende de quién la estudie. Además, para que se den una idea, ¿de quién creen ustedes que es el libro más completo y el mejor acerca de la conquista de México?
A lo mejor están pensando, pues, lo hizo un español, a lo mejor están pensando, lo hizo un mexicano, pues ninguno de los dos. Porque los mexicanos que escriben sobre la conquista de México lo hacen desde un punto de vista muy victimista y no es muy objetivo que digamos, porque va metido los sentimientos que tienen, ¿no? Y los libros de la conquista de México que hacen los españoles también son como que muy paternalistas, como diciendo, ah, sí, fueron un tiempo de nuestro país y luego ya no lo son, pero pues que les vaya bien, ¿no? Y tampoco son tan objetivos, ¿no? Porque también ahí está este sentimiento involucrado, ¿no? El mejor libro lo hizo un inglés. Hugh Thomas hizo un libro que se llama La Conquista de México. Es hasta la fecha el mejor, no porque yo lo diga, sino porque es completo, no tiene buenos ni malos, no le está echando a uno ni está defendiendo a otro, no tiene, como quien dice, sesgos, y el libro se dedica, en vez de dedicarse a la ideología, se dedica a los hechos, ¿no? Y en ese libro nos dice por dónde entraron los españoles, por dónde fue la noche triste, por dónde huyeron, y nos pone las calles de la época y el equivalente a las que son ahora, completísimo por donde lo vean, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo de una manera muy objetiva, ¿no? Y la historia, cuando alguien la ve de una manera muy subjetiva, no se pierden muchas cosas, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, es fundamental, ¿no? Otra cosa que también a veces preguntan, ¿cuál es el fin de las ciencias sociales? Por qué estudiamos ciencias sociales? ¿Con qué fin lo hacemos? Es con el fin de formar personas capaces de estudiar la sociedad en la que viven. Aquí las palabras clave son, ¿cuál es el fin de las ciencias sociales? Que haya personas capaces de estudiar a la sociedad. Ahorita vamos a ver cómo se llaman esas personas. Y aquí esto es importantísimo, ¿eh? Las ramas de las ciencias sociales, porque son muchas. Aquí en azul están las principales. Dice ciencia política, pero es política, ¿no? Política, economía, geografía, psicología, sociología, antropología, derecho, historia. Esto también lo preguntan siempre. Han de estar pensando, chin, son muchas palabras clave, ¿no? Yo aquí ya las tengo como quiera subrayadas, ¿no? Dice, la ciencia política se ocupa del estudio de los sistemas de gobierno. Esto sí es importante, pero para mí la palabra clave es esta que está aquí abajo, poder, poder. Análisis de actividades políticas, pensamientos y comportamientos políticos y del poder. Política, asócienlo a gobierno y poder. ¿Qué es el poder? ¿Quiénes son los que tienen el poder de decidir las acciones? Actualmente nosotros vivimos en una democracia, pero como quiera el político tiene el poder, ¿no? De hacer lo que él quiera, ¿no? Tanto el gobernador, el alcalde, el presidente o la presidenta. Entonces, política, la palabra clave, acuérdense, es poder, sistemas de gobierno y el poder. Economía, aquí hay tres palabras claves que están en rosa, esas apúntenlas o sáquenle captura, ¿no? Producción, distribución y consumo. ¿De qué cosa? De los bienes y servicios que un país produce, ¿no? O sea, vamos a suponer México, ¿no? México produce, vamos a decir, aguacate, ¿no? Entre muchas cosas. Bueno, la economía estudia cómo lo produces, estudia cómo lo distribuyes, a ver qué tanto te quedas tú y qué tanto vas a exportar para vender y qué tanto consumes. ¿Qué tanto consumen los mexicanos aguacate por mes, por día, por semana, por año? Entonces, economía, producción, distribución y consumo, ¿no? ¿De qué? De bienes y servicios, muy importante. Y luego tenemos geografía. Geografía, ya lo vimos, geografía es una materia de dice alguien que no puede ingresar. Bueno, vi que lo puso hace rato, espero que ya esté aquí, porque apenas voy leyendo el mensaje. Ahorita, a ver, si está aquí ahorita me dice si sí pudo o no. Bueno, déjame, le pongo ahí nada más en un segundito. Y lo mandó hace rato, yo apenas le estoy contestando, pero bueno, es que apenas lo acabo de ver. Bueno, entonces me quedé aquí en geografía. Ya lo vimos, es una materia que van a ver ahí también para el examen. Geografía es las interacciones del ser humano con el medio ambiente. Eso es la geografía, eso ya lo conocemos, ¿no? Psicología, la palabra clave es comportamiento, ¿no? Indaga el comportamiento y los procesos mentales del individuo. La psicología estudia al individuo, por qué es como es, por qué hace lo que hace, ¿no? La sociología es lo mismo, pero estudia la sociedad, estudia el funcionamiento de la sociedad, ¿no?
Y la sociología incluye también el origen, de dónde viene, cómo se desarrolló y cómo está organizada, ¿no? Eso es la sociología. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Política, poder. Sistemas de gobierno y poder, ¿no? Economía, las tres palabras claves. En el examen siempre las van a ver juntas, ¿eh? Cuando vean producción, distribución y consumo, economía, ¿no? Geografía, la interacción del ser humano con el medio ambiente en el que vive, ¿no? Psicología, comportamiento. Sociología, su nombre lo dice, sociedad, ¿no? Antropología es una que confunde mucho, es una de las más complicadillas, ¿no? Esta dice que estudia las normas, valores y manifestaciones culturales. Aquí la palabra clave es cultura. Siempre que vean cultura es antropología, ¿no? Dentro de las sociedades pasadas y presentes, ¿no? Si nosotros vemos antropología, lo asociamos mucho a la historia de un país. Acuérdense que la palabra antropo quiere decir ser humano. Antropo quiere decir ser humano y logía quiere decir estudio. Entonces es el estudio del ser humano, pero como sociedad, ¿no? Entonces estudia su cultura. Por qué tienen los bailes que tienen? ¿Por qué se visten? ¿Tienen esos trajes típicos? ¿Por qué tienen esta comida típica? Por eso y de dónde vienen, ¿no? Por eso dice pasadas y presentes, ¿no? Y luego derecho. Derecho dice inquiere el orden normativo. Esta palabra normativo son las normas. Aquí no viene, pero las normas lo voy a apuntar yo aquí. Las normas son las leyes. Las normas son básicamente las leyes. Entonces, esta es la palabra clave. Las normas, las leyes. Es el orden normativo institucional de la conducta humana en la sociedad, ¿no? Pero es con normas, con leyes, ¿no? Eso es el derecho. Acuérdense, ¿qué estudia una persona en la facultad de Derecho? Pues estudia las leyes, ¿no? Dice Alma que no puede entrar, que solo queda sin. Bueno, sí, debe ser su conexión, pero ¿alguien de ustedes tuvo un problema cuando entró o entraron de volada? Yo Yo entré entré de a volada. la primera. De volada, ¿verdad? Sí, bueno, hay una persona que me dice que Fue está rápido, batallando. pero lo tiene que hacer desde el servidor, o Ah, sea, ok, desde a lo Chrome. mejor. Sí es cierto, qué buen punto. Es cierto, puede ser que no lo tenga instalado ahorita. Ahorita se lo voy a poner. Bueno, esta edición ya mero se va a acabar, ¿no? Pero sí, debe ser eso. Ahorita le voy a decir, ¿no? Bueno, como quiera se va a quedar grabado, así que luego lo va a poder ver. Eso es lo bueno, ¿no? Bueno, entonces derecho, como dijimos, son las leyes. Y luego historia. Historia es una de las ciencias sociales, acuérdense, ¿no? Hace rato estábamos estudiando historia a grandes rasgos, pero esta materia se llama ciencias sociales y la historia es una de tantas, ¿no? Y la historia, ya lo vimos ahorita, investiga los hechos del pasado para entender su origen, el proceso que ha llevado a los acontecimientos a ser como son y su relación con el presente, ¿no? Nada más apunten lo que viene ahí. Son los hechos del pasado que estudiamos para entender su origen y también para entender por qué las cosas son como son hoy, ¿no? Siempre lo dice el dicho, si quieres entender por qué el presente de un país o de una ciudad o de una sociedad está tan jodido, fíjate en su pasado, ¿no? Fíjate, y cuando veamos historia de México, quien de ustedes la conozca ya sabe de qué hablo, y los que no la conocen muy a fondo, aquí la vamos a ver muy a detalle, van a entender a qué me refiero, ¿no? ¿Por qué el mexicano es como es? ¿Por qué el japonés es como es? ¿Por qué el chino o el indio de la India es como es? Vean la historia, lo que han pasado, los procesos que han tenido y ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué el japonés es muy disciplinado, ¿no? ¿Por qué el italiano tiene ese carácter que tiene? ¿Por qué el estadounidense se cree la policía del mundo? ¿Y por qué los latinoamericanos todavía tenemos ahí resentimiento con la historia? Pues es por eso, ¿no? Y dice otra vez, ¿qué es la historia? Aquí está la definición de la historia como ciencia social, pero si se fijan aquí es lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Es la ciencia social encargada. Fíjense cómo, esto es muy importante, ¿eh? Fíjense cómo aquí arriba está como una definición y aquí abajo lo dice lo mismo con otras palabras. Nos está reiterando que esto lo vamos a ver en el examen de una forma o de otra, ¿no? La historia es la ciencia social encargada de investigar los sucesos humanos ocurridos en el pasado. Es lo mismo que está aquí, hechos del pasado, ¿no? Y formular un relato lógico de los mismos, ¿no? Que es entender su origen, ¿no? Se fijan, la misma cosa de dos maneras diferentes, ¿no? Y luego aquí vamos a ver esto que está aquí, las fuentes de la historia. Aquí vamos a ver que las fuentes pueden ser tres: escritas, iconográficas y relatos orales, ¿no? Las escritas, ya sabemos,
todo tipo de documento, que aquí nos pone ejemplos, libros, revistas y periódicos, ¿no? Esas son las fuentes escritas de la historia. La historia yo la puedo ver, casi siempre era a través de documentos, pero también a través de iconografías. Una iconografía viene de icono, una imagen. Entonces son imágenes, retratos, esculturas, cuadros, fotografías o hasta caricaturas, ¿no? ¿A qué se refiere con caricaturas? Quien haya leído periódicos o los haya de repente ojeado se van a dar cuenta que hay caricatura política. Eso es muy viejo, ¿eh? Eso tiene ya mucho, mucho tiempo. Es también una manera es una manera de iconografía también, ¿no? Porque se va creando un registro histórico. Fotografías, cuadros, porque pues antes de que hubiera fotografía, ¿qué pintaban antes en el Renacimiento? Cuadros y escultura. Y por último, relatos orales. Aquí dice, esta definición no me gusta mucho, pero ya sabemos, relatos orales, si quieren apunten, eso que se transmite de generación en generación, de boca a boca, o sea, hablando, de los protagonistas que vivieron de primera mano los hechos históricos. Pero aquí falta que diga, y se los transmiten a otros, no de manera escrita ni de imagen, sino contándolo, ¿no? O sea, de manera oral. Y luego aquí vamos a lo que sigue. Principios de la ciencia histórica tiene estos principios que están aquí, los vamos a ver muy rápido, que es la espacialidad, ¿no? Aquí no subrayé nada, ahorita lo voy a ir haciendo. Se refiere al espacio en el que ocurre algo. Dice, se refiere al lugar donde se desarrollan los sucesos del pasado, ¿no? Eso es la espacialidad, ¿no? Y aquí nos pone un ejemplo. Mesoamérica es la zona geográfica donde se desarrollaron los mexicas. Eso lo vamos a ver en Historia de México, pero es un ejemplo de una espacialidad, ¿no? Que todo ocurre en un lugar. Y luego tenemos la temporalidad, es el periodo, es el tiempo en el que algo ocurre y dice, periodo en el que ocurren los hechos históricos y se expresa mediante años, sexenios, siglos o épocas. Es importante, no se puede entender la historia si no hay temporalidad, ¿no? Yo puedo entenderla a lo mejor sin una espacialidad muy específica. Yo puedo hablar de los aztecas, de los mexicas y puedo hablar de los españoles y a lo mejor no especifico dónde está cada uno, pero sí necesito casi casi siempre hablar de la temporalidad para entender. La época de la dominación española en México abarca 3 siglos, exactamente de 1521 a 1821. Entonces, eso es una temporalidad. Y luego, aquí está incompleto, pero es lo que está aquí arriba de este lado. Aquí viene lo que es la estructura, ¿no? Y aquí la definición me toca volver a ir hasta acá. Y en estructura dice, construcción fundamental sobre la que se sustentan los elementos. Esto es de aquí, ¿no? Construcción fundamental sobre la que se sustentan los elementos. Pero los elementos de qué, aquí dicen. Los elementos de la realidad social y que permanecen a lo largo de, no, sí, a lo largo del tiempo. Aquí la estructura, es lo mismo de aquí, ¿no? Y ejemplo aquí me ponen de la república que encabezó Maximiliano. Nos están poniendo que esto ocurrió durante la Guerra de Reforma, ¿no? O sea, que para hablar del imperio de Maximiliano tenemos que tener la estructura de lo que fue la Guerra de Reforma. Sin la Guerra de Reforma nunca hubiera llegado Maximiliano y Carlota aquí a gobernar y a tener el segundo imperio mexicano. Esa es la estructura, que necesitamos entender estructuras de hechos y de sucesos para entender otras cosas más a detalle, ¿no? Y luego la coyuntura. Dice, los hechos coyunturales son aquellos que producen cambios de manera rápida en la evolución histórica. Y aquí nos pone un ejemplo. La ilustración fue el hecho trascendente que marcó el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. En realidad fue la Revolución Francesa, pero fue provocada por la Ilustración. Entonces es una coyuntura, ¿no? Que cuando surge la Ilustración crea de manera casi inmediata tanto la independencia de las 13 colonias como la Revolución Francesa, ¿no? Y luego la multicausalidad. Ojo aquí, no es casualidad, es causalidad, ¿no? Los hechos históricos no surgen de manera espontánea, sino que son resultados de situaciones o problemas surgidos con anterioridad, ¿no? Aquí nos pone un ejemplo que dice, la represión política de Porfirio Díaz, las condiciones de decrecimiento dispares, este, y las condiciones de trabajo de los campesinos y obreros son algunas razones por las que la sociedad mexicana apoyó el levantamiento de Madero. ¿Qué quiere decir la multicausalidad? Que la Revolución Mexicana no sucedió nada más de un día para otro
Y no sucedió porque la gente de repente se le ocurrió, ¿no? Sucedió por un montón de factores, aquí nos los ponen, ¿no? La represión de días, las malas condiciones del país, las condiciones de trabajo. Todo esto fue ocurriendo durante años hasta que se fue juntando, por eso una multicausalidad y la continuidad, ¿no? La continuidad es la persistencia de los fenómenos a pesar del cambio temporal, ¿no? A pesar de que cambiemos de una época a otra o de una situación a otra, la persistencia de un fenómeno, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz se extendió desde el siglo XIX al siglo XX. Son siglos diferentes, pero no importa. Hubo una continuidad con el porfiriato, ¿no? Es un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Y por último, el cambio. Toda historia produce también cambios, ¿no? Es la transformación que viven las sociedades a lo largo del tiempo e implican nuevas formas de organización y pensamiento, ¿no? Las redes sociales comunican en minutos eventos que anteriormente tardaban días en darse a conocer, ¿no? O sea que a lo largo del tiempo nos fuimos transformando y tenemos cosas que antes no teníamos, ¿no? Entonces, la historia siempre tiene todas estas cosas que se llaman principios de la ciencia histórica, ¿no? Tiene espacialidad, el lugar, temporalidad, el tiempo, estructura, la base en la que se desarrollan las cosas, coyuntura, cuando algo produce cambios de manera rápida, ¿no? Multicausalidad, que algo sucede debido a muchas cosas, continuidad, que persiste aunque haya un cambio temporal, cambio de año, cambio de siglo, cambio de gobierno, que algo pueda seguir continuando y un cambio. Las cosas transforman. Y aquí vámonos a estos que también son términos importantes de las ciencias sociales. Aquí los estamos viendo sin mucho contexto, pero cuando empecemos a ver historia de México, ya vimos historia universal a grandes rasgos, esto va a estar teniendo también como que más sentido, ¿no? Aquí el positivismo que es, aquí dice que son enfoques o modelos teóricos de la historia, ¿no? La historia, ¿cómo la enfocamos? Vamos a ver unos cuantos antes de irnos ya a descansar por hoy. Luego le seguimos en la siguiente sesión. El positivismo parece que es ser positivo, parece que es como que alguien nos está ahí queriendo motivar, pero no. Es una corriente que surge a partir de los trabajos de este señor, Auguste Comte, pero lo que me importa es esto. Considera que las ciencias, tanto las naturales como las sociales, se deben guiar por la aplicación estricta del método científico. O sea que si queremos estudiar historia, tenemos que pegarla con geografía, con psicología, con todas las que vimos hace rato, ¿no? Para que se entienda mejor la historia, hay que usar esta corriente positivista que es con el método científico. Acuérdense que el método científico es experimento, hipótesis, experimento, teoría, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y también en la historia se tiene que hacer así, ¿no? La historia tenemos que verla con todas estas variantes que vimos acá arriba, ¿se acuerdan? Esas que están aquí, con economía, con su geografía, psicología, sociología. Estas son ciencias también, entonces por eso se llaman ciencias sociales, ¿no? Tenemos que verlas todas juntas para entenderlas mejor. Y dice, para tal fin, los hechos históricos deben extraerse tal cual de las fuentes escritas, no nomás de lo que yo pienso, sino fuentes escritas, ¿no? Debe alejarse temporal. Ah, dice positivismo, orden y progreso, exactamente, ¿no? Exactamente, lo vamos a ver justo arriba, ¿no? El positivismo vino aquí durante, un poquito antes del porfiriato, vino aquí. De hecho, vino durante la época de la República Restaurada de Benito Juárez. Lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo aquí más adelante. Debe alejarse temporal y sentimentalmente de los hechos que estudia, o sea, estudiarlos de manera objetiva, ¿no? ¿Quién lo trajo a México? Gabino Barreda. Lo vamos a ver más adelante en Historia de México. Y se impulsó durante la presidencia de Porfirio Díaz, ¿no? Fíjense cómo aquí viene orden y progreso, lo que ahorita mencionaba el compañero, ¿no? Ah, porque aquí pues como tenemos que esto es muy científico, a esta gente se le llamaba intelectuales, ¿no? O también se les llamaba a los científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nada más algo subjetivo, sino que es algo ya hecho de manera más científica, ¿no? Así fue como se le denominó a la gente que apoyaba el positivismo aquí en México, los científicos de Porfirio Díaz, ¿no? Y luego tenemos el historicismo, que surge como reacción al positivismo, es lo contrario. Él dice que la historia se estudia y se ve desde un punto de vista personal.
Se tiene que hacer a través de la experiencia subjetiva. Dice que el conocimiento es relativo y depende de la interpretación. Aquí cuidado, no es que uno esté mal y otro esté bien. Estos dos son enfoques en los que se va a estudiar la historia, positivismo e historicismo. Les voy a decir una vez, en algunos casos es bueno el positivismo y en algunos casos es bueno el historicismo. Para mí la unión de los dos es la mejor manera de estudiar historia, pero yo me inclino más al positivismo en lo personal, pero los dos son necesarios, porque el positivismo nos da datos objetivos y el historicismo nos da datos subjetivos que también a veces son importantes para entender un ejemplo. Por ejemplo, cuando estábamos viendo lo de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, la manera del historicismo de verla es también ponernos del lado de los alemanes y ver cómo lo vivieron ellos y también ver cómo lo vivieron los judíos, ¿no? No decir que son buenos y malos, sino decir, oye, pues vamos a verlo de manera subjetiva, desde un punto de vista personal, vamos a estudiar todos y cada uno de esos. Esta es la diferencia del positivismo, es científico, el historicismo es subjetivo. Y esto lo vamos a ver la siguiente sesión, el materialismo histórico. Esto también ya lo vimos durante la historia universal. Vamos a ver lo que es el marxismo. Esto de que es fundamental, las comunidades, como al principio, comunidad primitiva. Fíjense lo que dice aquí, es lo importante. Las características de cada uno y las clases sociales. Que les decía que durante la Revolución Francesa surgió, bueno, antes, durante la Edad Moderna surge la burguesía, que es la que va a acabar provocando la Revolución Francesa, ¿no? Esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. No es alguien de ustedes tenga alguna pregunta o alguna duda o alguna queja. Sí quedó todo entendido. O alguien de ustedes hubo algo que dijo, no, a mí esto no me quedó muy claro. No se me durmieron. Yo sé que esto es aburrido, ¿eh? Yo sé que estos temas, porque estamos viendo muchas cosas muy rápido, pero ya estamos con la guía. Ya estamos con la guía, ya todo va a tener aquí su definición correcta. Bueno, entonces, si no hay dudas por mi parte, sería todo. Qué chido que se conectaron, qué bueno que lo están aprovechando. Nos vemos entonces, por lo pronto.